Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, soy coach de marca personal para mujeres emprendedoras, soy también mamá. Les agradezco mucho que estén hoy aquí en este episodio conmigo. El tema de hoy es la aromaterapia, cómo obtener sus mayores beneficios, y quédense hasta el final porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más poderosas que yo conozco en la parte de diseño de interiores holística y también una de las herramientas más subestimadas hoy en día para gestionar la energía, las emociones y el estado de ánimo de las personas. Esta herramienta es la aromaterapia y sé que muchas veces nosotros pensamos que llegar a esa serenidad o esa calma que queremos se puede solo llegar por medio de procesos largos como el cambio de hábitos, la meditación, la terapia, y todas estas no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, son cosas que ayudan muchísimo. Se los dice una persona que ha ido a terapia, una persona que ha cambiado hábitos, una persona que medita casi todos los días, porque yo sé los beneficios que tienen estas tres cosas, pero a veces también necesitamos ese como empujoncito más que podemos darle a nuestro día a día de una manera muy amorosa y muy tranquila, que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, a cambiar nuestras emociones. También de pronto cuando estamos muy cansados podemos usar estos tips que les voy a contar de aromaterapia que nos van a ayudar a regular inmediatamente nuestro sistema nervioso. Todo esto porque el olfato es el sentido que llega más rápido a nuestro centro emocional en el cerebro. Esto es neurociencia pura, ya les voy a contar cómo funciona, y lo que quiero es que hoy dejemos de ver los aceites esenciales como si fueran un ambientador, o sea, pensar primero que todo que son cosas diferentes. En este episodio, cuando yo les hablo de aromaterapia, me refiero a aceites esenciales naturales. No vamos a usar ambientadores, no vamos a usar cosas químicas, no vamos a usar perfumes, no vamos a usar nada que sea químico, vamos a usar solo cosas naturales que pueden ser flores, plantas o aceites esenciales. Y les voy a ayudar a entender cómo podemos obtener sus mayores beneficios usándolos con intención en nuestra casa para poder transformar nuestra experiencia del día a día y para ayudarnos a mejorar también nuestro estado de ánimo. Muchas veces es también una herramienta que nos ayuda a conectar con las emociones que estamos buscando. Así que, bueno, esta es una herramienta que nos ayuda inmediatamente como a volver a tomar el control de nuestro bienestar. Si esto te interesa, quédate porque este episodio es para ti. Bueno, como primera cosa les voy a contar el impacto de la aromaterapia en nuestro sistema nervioso, para que entiendan el impacto neurológico que tiene y cómo la ciencia respalda esa práctica. Cuando usamos la aromaterapia con propósito, debemos entender su impacto directo en nuestro cuerpo y en nuestra energía. El sentido del olfato es un sentido único. La información olfativa no pasa por el filtro lógico del cerebro como sucede con otros sentidos y va directamente al sistema límbico, que es la sede en el cerebro en donde están las emociones, la memoria y el instinto. Entonces llega directamente a ese centro en donde se encuentran estas tres cosas: emociones, memoria e instinto. Por eso un aroma muchas veces puede desencadenar una emoción, puede desencadenar un recuerdo de inmediato. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto con el perfume de alguien que huelen un perfume, de pronto que alguien que pasa en la calle ese perfume lo usaba una persona que ustedes conocen o que conocían, o también a mí me ha pasado con las flores. Cuando huelo ciertos aromas de flores, me acuerda, por ejemplo, a lugares en donde he vivido. Entonces, por ejemplo, como en Pekín había unas flores deliciosas que olían súper rico. Y cuando siento esos aromas, como que me vuelven a llevar allá. Es inmediato. Muchas cosas también, muchas veces funciona también, por ejemplo, con comidas. Algún olor de una comida lo puede llevar a uno también a memorias, a recuerdos incluso de muchos años antes de la infancia. Entonces es de verdad súper poderoso. Por esto mismo podemos aprender cómo usarlo para nuestro beneficio y, por ejemplo, en momentos en los que estamos en estado de estrés o de caos, la aromaterapia se puede volver un ancla. Inhalar un aroma que nos calma, que nos regula, puede ser eso que necesitamos para enviar esa señal inmediata al cerebro para tranquilizarlo, para bajar ese estado de alerta y para poder modular la respuesta que va a dar nuestro cerebro, ¿no? La reacción que vamos a hacer, por ejemplo, el fight or flight, huida
o lucha, esos estados de como de miedo y que el cuerpo reacciona. Entonces es una de las formas más rápidas de equilibrar el sistema nervioso y hay que tener en cuenta que cada aroma tiene propiedades diferentes, propiedades específicas que pueden ser usadas en formas diferentes, en espacios diferentes, con finalidades diferentes. Entonces ya les voy a contar las propiedades claves de algunos aromas para que ustedes puedan empezar a entender esa conexión y a ver cómo los pueden usar en su vida y en sus hogares. Entonces, por ejemplo, la lavanda o el sándalo son aromas que nos conectan con la calma, facilitan el sueño. La lavanda yo la usaba con mis hijos cuando eran bebés, la ponía una gotica en el agua de la tina para cuando les iba a bañar antes de dormir. Uso también sprays de diferentes mezclas de aceites naturales esenciales que les pongo en la almohada antes de dormir, 10 minutos antes, así, o en la cama, y lo uso también en nuestra casa. Uso también en las partes sociales otros aromas diferentes, pero muchas de las mezclas que uso para el momento de dormir tienen lavanda, porque la lavanda es un tranquilizante natural, tienen también a veces camomila o sándalo, son estos aromas que nos tranquilizan, que nos ayudan a relajarnos. Entonces hay que también eso, entender qué aromas ayudan a qué cosa para que ustedes los puedan usar intencionalmente en sus casas. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, si quieren claridad mental, si quieren enfoque, si quieren energía, por ejemplo, para la parte de la oficina, si necesitan trabajar en un proyecto y quieren darse como ese boost de energía, pueden usar aromas como el limón, la menta, que son aromas que despiertan, son aromas como no intensos, porque sí pueden ser intensos también, pero la idea no es usar la aromaterapia en que se siente intensa, sino que sea sutil, pero como que nos emociona. Entonces el limón y la menta son perfectos porque son aromas frescos que nos ayudan como a generar esa creatividad, esa energía que necesitamos. Para la parte de las zonas sociales yo uso muchas veces aromas cítricos como la naranja dulce, el geranio, el bergamoto a veces también, porque todos estos ayudan a la abundancia, a la elevación del espíritu. Son aromas, como decía también del limón, que el limón de hecho también es cítrico, son aromas que despiertan, que ayudan a la conexión, pero como en manera muy cálida. Y no sé si ustedes tienen presente, por ejemplo, los olores de Navidad que son canela y jugo de naranja y jengibre y miel. Son como todas estas cosas que son como un poquito dulces, pero como tienen también su picantico y nos ayudan como a despertarnos, pero crean también como esa sensación de familia, de coziness. Entonces también por eso es que, por ejemplo, si ustedes lo piensan, ciertas épocas del año se van también relacionando con ciertos aromas, también puede ser porque son de temporada y también, bueno, empezamos a relacionarlos, pero muchas veces también tienen esas conexiones escondidas que de pronto no somos conscientes, pero que es muy lindo como el aroma nos puede llevar a todas estas reflexiones. Y cuando yo trabajo con mis clientes de diseño interior holístico, los que quieren hacer esta parte de aromaterapia la hacemos porque es muy importante ellos cómo se sienten en su hogar. Entonces no es solo entregarles el hogar de sus sueños, entregarles la parte física de la casa con los muebles, con la decoración, sino también ir a trabajar a esos planos más sutiles, a esos niveles que nos ayudan también a conectar con nuestro sistema nervioso. Para los que han estado aquí en este podcast saben que esa parte de la conexión con el sistema nervioso para mí es fundamental en cuanto al diseño interior holístico. Entonces es muy lindo poder transmitir esto y que ellos también ya después de haber terminado el proyecto en su día a día puedan vivir con todas estas cosas que pues hacen la experiencia mucho más rica y que ellos también pueden empezar a experimentar diferentes aromas que les ayudan dependiendo de lo que quieran, si tienen niños, cómo se usan también estos aromas con los niños, si no tienen niños y quieren crear otro tipo de situaciones. Entonces cómo empezar a entender un poco los aromas, la aromaterapia y poder aplicarlo en nuestras vidas. Para poder obtener los mayores beneficios de la aromaterapia necesitamos integrar la aromaterapia en rituales sencillos y conscientes. Entonces les voy a dar aquí 3 formas rápidas y efectivas de usar estos tipos de aceites esenciales para que puedan empezar ustedes a explorar sin tener que ser expertos en aromaterapia y viendo si les gusta, qué emociones les genera, qué sensaciones les genera, si sienten los beneficios y ahí poco a poco también pueden ir descubriendo este nuevo mundo que es tan bonito. La primera práctica que les dejo acá es una de las formas en las que yo lo hago muchas veces en mi casa, que es con un vaporizador. Entonces en el vaporizador de agua, cada vaporizador pues tiene una medida de agua, yo tengo uno pequeño, entonces en el mío ya con 3, 4 goticas es suficiente de aceite esencial. Ustedes se van regulando también, las primeras veces empiecen con poquito y van viendo, porque muchas veces
uno se debe regular en base a cuánto es grande su espacio, cuánto es grande el vaporizador, cuánta agua tiene. Entonces se van regulando ustedes, pero empiecen con poquitas gotas. Yo creo que 3, 4 gotas es suficiente. Si es un vaporizador más grande, un espacio mucho más grande, pueden empezar con 5 o 6 máximo y ahí van escogiendo ustedes. Lo que yo hago es poner este vaporizador en diferentes espacios con diferentes aromas. Entonces depende, también hago mezclas, tengo mezclas también incluso ya compradas, ya hechas, y depende de lo que quiero generar, depende de lo que estoy buscando en ese momento, pues uso una mezcla diferente. Como les decía antes, tengo unas específicas para mis hijos antes de dormir, para nosotros, tengo otras que son más para la parte social, para la zona social, tengo otras que son como de trabajo, tengo otras que son incluso para si queremos relajarnos ya, por ejemplo, por la noche, después de un día de trabajo, no necesariamente dormir, pero sí estar en un momento más tranquilo de familia, relajarnos. Tengo también otras mezclas diferentes con diferentes aromas y esta es una forma muy fácil de hacerlo. La segunda forma en la que pueden usar esta aromaterapia es con la intención de regenerarse y relajarse en la ducha. Lo que pueden hacer es coger una toalla pequeñita, de esas que son como para la cara, la enrollan, le ponen 3 goticas y la ponen al lado en el piso de la ducha, no debajo del chorro directo, sino como donde le cae el vapor del agua. Y ahí empieza a soltar su aroma y pueden escoger el aroma que quieren poner dependiendo de lo que estén buscando. Si buscan relajación, por ejemplo, la lavanda es mi preferida, pero hay árbol del té, el eucalipto también es fantástico. Lo pueden incluso también el eucalipto poner las ramitas secas cerca a la ducha, que con el vapor de agua también pueden sentir el olor natural. Lo pueden tener ramitas secas en un jarrón y cada vez que pasan pues van a sentir ese olor tan delicioso. Eso sí es ya digamos natural. Si lo usan con esencias naturales, pues se puede hacer así como les digo, o con lavanda. Y lo pueden poner así en la ducha. La lavanda sería, por ejemplo, la ducha por la noche. Si se bañan por la mañana y necesitan energía, podrían usar un olor cítrico, algo de pronto una mandarina, canela, naranja, depende de lo que busquen. Si es algo ya da mucha más energía, podría ser bergamoto, por ejemplo. Eso es una manera muy linda de hacerlo. Y la tercera manera en que es muy rápido y muy práctico hacerlo son los puntos en el pulso. Entonces uno se puede poner o las goticas solas, se pone uno una gotica de aceite esencial así, o puede poner un poquito de aceite de almendra, la gotica, y se lo frota. Y por ejemplo, esto también ayuda mucho, esto llega directamente al sistema nervioso. Es que una vez que uno inhala ese olor tan delicioso, nos ayuda a centrarnos otra vez. Eso también se puede usar en momentos de estrés, cuando uno está muy estresado o necesita calmarse. Puede hacer esto porque es darle como un grounding al cuerpo, darle la posibilidad de conectarse de nuevo con sí mismo y con el cerebro, con su sistema nervioso, para volver como a enraizarnos y a traernos al aquí y a la hora. Y eso ayuda mucho en momentos de ansiedad, de estrés. El poder de la aromaterapia reside en tu intención. No es solo el aceite que usas o cuál aceite usas, eso no es tan importante. Lo más importante es la intención que le pones y creer que esto te va a ayudar, porque cuando uno tiene la confianza puesta, estas cosas elevan muchísimo más su poder, te ayudan muchísimo más a encontrar eso que buscas, a conectar con esas emociones, a relajar tu cerebro, tu sistema nervioso. Entonces, la idea es que ustedes puedan conectar con esa magia de estos pequeños tips que les doy, pero que les pueden ayudar mucho, mucho en su día a día y poder entender también que todas estas cosas influyen en nuestro campo energético, pueden afectar nuestro estado de ánimo, pueden afectar la manera en que reaccionamos, en que nos comportamos. Entonces, qué lindo poder ir usando estas cosas para generar mayor bienestar en nuestras vidas. Mi pregunta de hoy es: ¿qué emoción necesitas manifestar hoy? Calma, alegría, relajación, gratitud, enfoque. Mira, ¿qué es lo que quieres manifestar hoy? Escoge tú ese aroma, aposta para esto, escoge ese aroma con la intención de poder llegar a esto que deseas y cuéntame qué ritual hiciste, cómo lo hiciste, qué usaste y si sentiste beneficios. Me encantaría leer sus reflexiones, me pueden contar por Instagram o en cualquiera de mis canales. Y muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en nuestro próximo episodio.